Muy buenas noches. Los invito a abrir en el libro de los Salmos, capítulo 73, verso 17. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo. Hay muchísimo sobre este precioso tema que es la oración, pero vamos a procurar que al menos podamos abrir en la palabra de Dios los portales que nos permitan a nosotros colocarnos frente a aquello que Dios nos ha cedido juntamente con la obra de Cristo, consecuentemente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, para que nosotros disfrutemos mientras estamos en este mundo. Fíjense lo que dice Salmo 73, verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Hay muchas palabras que nosotros usamos en nuestro cotidiano hablar en función de lo que son términos o terminología bíblica que simplificamos en demasía y carecen absolutamente del concepto real y profundo que Dios le da. Uno de ellos precisamente es la oración. Y fíjense lo que decía el salmista David. Es verdad que podemos hacer una exégesis del Salmo y viendo cómo el salmista en un momento de angustia, viendo la prosperidad de los impíos y demás, pero la clave está en que él logró comprender algo. ¿Cuándo? Cuando entró en el santuario. Cuando entró en el santuario, dice, entonces comprendí. Y precisamente la oración tiene mucho que ver con eso. La oración abre mentes, abre corazones y transforma vidas. La oración no es simplemente una herramienta que tiene el cristiano para alcanzar lo que desea. Y tristemente nosotros la usamos de esa manera. La oración usada para alcanzar una bendición deseada es lo más antibíblico que hay. La oración es una acción que bien ejercitada transforma vidas, las renueva, las quebranta, las hace nueva y le muestra la voluntad de Dios agradable y perfecta solo aquel que entra al santuario como se debe de entrar. Cuando tomamos esta porción y entendemos el contexto histórico del pueblo de Israel, no cualquiera podía entrar al santuario. Ni siquiera ese que podía ingresar de cualquier manera, porque era un lugar santísimo para Dios, allí habitaba Dios. Y la misma esencia de Dios estaba siendo custodiada. Sobre el arca habían querubines que cubrían inclusive sus rostros, porque la esencia de Dios manifestada dentro de ella marcaba que Él estaba allí. Cuando entré, comprendí qué es la oración. Tristemente, el concepto que tengo es que es hablar con Dios. Sin embargo, la oración bíblica, o bajo el concepto bíblico, bajo el concepto divino, es mucho más. Decía William Piper, recopilando de muchos hermanos sus pareceres, hace un relato de varias definiciones interesantes. Dice, la oración es la corriente de la comunicación audible o inaudible entre el creyente y Dios. Me encanta. La oración comienza con oratoria, pero llega a ser un observatorio. Es un tiempo cuando le decimos a Dios lo que nos concierne, pero al orar empezamos a ver a Dios más maravilloso y claramente que cualquier otro tiempo en nuestras vidas. El tercer enunciado es: la oración es el llanto de la tierra para la bendición del cielo. Salmo 65:2 dice, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Cuando hace falta la intervención divina, Dios no se olvida de las necesidades ni de los clamores aún de la tierra. Cuarto enunciado, la oración es una revelación. Es aquel tiempo cuando abrimos la cortina de nuestro corazón para que Él vea lo profundo de nuestra necesidad. Y es entonces que Dios revela su amor, su gracia, su sabiduría y poder. Cuestionable afirmación. La oración es como los deseos persistentes expresadas por un niño que no quiere oír un no de sus padres. Es un enunciado que se parece mucho a nuestras oraciones. Es el deseo persistente
de un niño que no quiere oír un no de su padre. Y a veces clamamos así a Dios para que Él responda, pero que responda conforme a nuestro deseo. La oración es el fósforo que enciende la palabra y la hace arder dentro de nuestros corazones. Es la llave que abre la puerta de los recursos del cielo. Es el interruptor que enciende la luz de la verdad. Es el control que abre la esclusa para que puedan fluir los ríos de bendición divina a través de nosotros y por medio de Él. La oración es calle de doble dirección. No solo caminamos, también en ella escuchamos y esperamos. Todos estos conceptos, tomados por William Piper, reflejan tres cosas: las maneras en que oramos, los momentos en que oramos y qué cosas motivan nuestras oraciones. Sin embargo, cuando tomamos la palabra de Dios, podemos bien claramente definir que la oración es una relación de carácter vital. Una relación de carácter vital que se ve y manifiesta claramente a través de un compromiso real de nuestras vidas. ¿Por qué una relación de carácter vital? Porque precisamente la primera oración que encontramos allí en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 6, habla de esto, es una relación de carácter vital. ¿Cuál fue la primera oración? Hay oraciones que nosotros tenemos muy presentes en nuestra mente. Y en el Antiguo Testamento, si vamos a hablar desde los comienzos, podemos hablar la preciosa y tremenda oración de Jabes. Tremendos libros hay sobre ellas. Pero ¿cuál es la oración? Si es hablar con Dios, Adán habló con Dios. Sin embargo, la primer manifestación de oración la encontramos en Génesis 2:6. ¿Qué dice? Desde el 5 en adelante, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios lo hizo. ¿Cómo sigue? Y sopló Dios en él aliento de vida, y fue el hombre, ¿qué fue? Un ser viviente. Tres aspectos de la oración encontramos allí en Génesis 2:6. Tres aspectos fundamentales y que a veces nosotros desestimamos. El primero de ellos es el valor de la contemplación. La primera oración sucedió en ese momento y fue una oración sin palabras. ¿Por qué? Porque si orar, y como vamos a ver en el original enseguida, es hablar con Dios, es mucho más que hablar con Dios. ¿Qué sucedió cuando Dios sopló en el aliento de vida? Fue un ser viviente, pero ¿qué sucedió? Imagínate. Abrió los ojos. ¿Qué fue lo primero que vio? ¿Qué fue lo primero que vio? A Dios. A Dios. La criatura vio a su Creador. El valor de la contemplación. Queridos hermanos, cuando nosotros entramos delante del trono de la gracia, como bien lo relata en la Epístola a los Hebreos en el capítulo 4 y en el capítulo 10, nosotros ingresamos y ¿qué hacemos? ¿Saben lo que hacemos? Le damos a Dios una manifestación clara de cuáles son nuestras prioridades de vida. Eso le damos. Libro de los Salmos, capítulo 139, verso 18. Salmo 139, verso 18. Vamos a ver el valor que tiene la contemplación y cómo la oración es la consecuencia de una acción de vida. Y termina diciendo ese versículo: despierto. ¿Qué contemplaba David cuando despertaba? ¿Qué era lo primero que veía? Al Creador. La criatura viendo al Creador, no la criatura viendo la creación. Y es interesante porque el mismo salmista, vamos al Salmo 19, verso 1 al 4. Muchos lo pueden decir de memoria. Dice 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. La criatura mirando la creación. ¿Y cuántas veces nosotros, parados ante la creación, clamamos como el salmista David? Vamos al Salmo 8. Cuando miro los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo,
¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Somos estimulados a través de la vista, pero ¿a través de qué? De lo que le damos valor con nuestra vista. Salmo 139, ¿qué decía? Despierto y allí estás tú. El valor de la contemplación. Cuando Adán vio sus ojos, contempló a su Creador. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nada. 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 Es que viene el segundo aspecto, no solamente el valor de la contemplación, sino el valor de la comprensión. ¿Qué entendió Adán cuando vio a Dios frente a él? ¿Qué entendió? Soy de hacerme preguntas tontas yo, ¿no? Se las transmito a ustedes. Uno me mira como diciendo que justo te preguntás eso. ¿Qué comprendió Adán cuando vio a Dios y abrió sus ojos? ¿Cómo? Que era su creador. Bien, ¿qué más comprendió? La grandeza de Dios y su propia pequeñez. ¿Sabe lo que comprendió Adán? Nada. Nada. No entendía nada. No comprendía nada. Y cuando nosotros miramos a este Adán contemplando en esta primera oración, intentando comprender, ¿le dio valor a qué? A todo lo que sabía. ¿Y qué sabía de su Creador? Nada. Por eso el apóstol Pablo escribe diciendo a los efesios que él nos escribe todas estas cosas a fin de que nosotros lleguemos a ¿qué? A entender, a comprender ¿qué? La magnitud de este amor que excede a todo conocimiento. Para la oración no es necesario que comprendas todas las cosas. Para poder orar y disfrutar de la oración no es necesario que entiendas la teología de la oración, ni siquiera la teología de la salvación, simplemente que disfrutes el hecho de ser creado por Dios. 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo hablaba de esto. Adán fue creado cuerpo viviente, pero a través de Cristo, ¿qué somos? Espíritu vivificante. Queridos hermanos, a veces nosotros le damos mucho valor a la comprensión, olvidándonos de contemplar, y hemos perdido la capacidad de asombro con Dios. Por eso no contemplamos a Dios. Hemos reprimido nuestra capacidad de asombro por nuestra mente y raciocinio personal, por nuestro entendimiento. ¿Qué entendió Abraham? Créeme que nada. Y si lo encontrás en la palabra, por favor, hacémelo saber. No dijo nada. No tenía palabras. No miró a su costado. ¿Hasta cuándo? Hasta que su Creador se lo pidió. No sabía el sentido de su vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que su Creador se lo marcó. Querido hermano, lo mismo pasa con nosotros y por eso Dios nos da la herramienta de la oración para transformar nuestras vidas. Contemplando la inmensidad del amor de Dios, ¿alguien lo puede entender? ¿Alguien lo puede comprender? ¿Alguien puede a través de mirar y contemplar la magnitud del amor de Cristo saber lo que Dios quiere para nosotros? No hay manera. No hay manera. Pero solo, y viene la tercera manifestación, que es la comunicación. No solo contemplación, confrontación, sino la comunicación es la que habla. ¿Cuántas palabras hubo en esa comunicación? Sopló Dios en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuántas palabras hubieron? La primera comunicación de Dios con el hombre no fue una comunicación verbal, sino fue una comunicación visual. Y esto me hace pensar el apóstol Pedro. Cuando Jesús estaba saliendo del patio de Anás, no emitió palabra. ¿Qué hizo? Luego que Pedro le negó, Jesús le miró. Jesús le miró. Salmo 37, verso 7.
el valor de la comunicación, olvidada por mí muchas veces. Y realmente preparando esto me hizo reflexionar mucho. Fíjense lo que dice Dios. Dios dice, esto es oración: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades, nos lleva también al Salmo 73, pero guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Hoy hice una nueva prueba, experimenté con mi hijo menor. Lo llamo y le digo, Tomás, vení. Y viene Tomás. Lo miro a Tomás y me dice, ¿qué querés? ¿Qué querés? Nada. Bueno, lo llamé 2 o 3 veces, después ya me pegaba el grito de la pieza. ¿Qué querés? Calla en la presencia de Dios y Tomás es como yo en la presencia de Dios. No espero en silencio. No espero en silencio. Prefiero esperar ocupado, procurando alcanzar aquello que deseo en mi corazón y tengo como un proyecto de vida, sin esperar en Él. Calla y espera. Sofonías, capítulo 1, verso 7. Vuelve a hablar del valor de la comunicación. Esa comunicación en silencio, dice Sofonías 1:7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Calla en la presencia de Dios. Él ha dispuesto sacrificio y el sacrificio fue hecho. Él está preparando a los convidados. ¿Y qué sucederá cuando la iglesia sea arrebatada? Los convidados a las bodas del Cordero estarán allí. Calla en la presencia del Señor. El apóstol Pablo escribía a la iglesia en Tesalónica y les decía, alentaos unos a otros con estas palabras. Calla en la presencia de Jehová y espera en Él, porque el día de Jehová está cercano. ¿Por qué le decía, alentaos unos a otros con estas palabras? Cristo viene. Cristo viene. A veces estamos como Marta en nuestras oraciones. ¿Cómo estamos? Turbados, trabajados, ocupados, pero en las cosas de Dios, en los ministerios de la iglesia, en tantas cosas que hacen a lo que yo considero mi crecimiento espiritual. Sin embargo, no oímos la voz de Jesús que dice, esta ha elegido la mejor parte. ¿Había abierto la boca María? No. María contemplaba. ¿Comprendía? No comprendía del todo. De hecho, si vamos al fin de los evangelios, dice que recién ahí Dios les dio el Espíritu y pudieron comprender algunas cosas. No comprendía, pero sí se comunicaba en su limitación. Y esa comunicación le llevaba a disfrutar de la presencia de Dios. Cuando entras en la presencia de Dios, ¿qué haces? ¿Qué hago? ¿Contemplas? Y me hacía acordar, cuando pensaba en esto, cuando estaba en pleno apogeo de la contemplación. Muchos lo han pasado, algunos quizás lo están pasando, ¿no? Tenía 18 años, iba a la reunión y contemplaba, pero no al Señor, La contemplaba a ella. Y cuando la contemplabas, ¿qué hacías? ¿A cuántas mirabas? Déjalo contestar a él, ¿no? A mí, dice, a ella. ¿Y qué procurábamos? Que comprendiera que me quería comunicar. Porque viste que te faltan las palabras cuando estás enamorado.
Hay algunos que les sobra. Chicas, tengan cuidado de aquellos que les sobran las palabras. Son chamulleros, dicen ahora, pero ese es otro tema. Suelen faltar las palabras. ¿Por qué? Porque la contemplación, ¿cómo te deja? Mudo. Mudo. ¿Cuánto hace que no entras a la presencia de Dios y te quedas mudo? Porque estás contemplando a aquel que te contempló primero. Es que precisamente la oración está directamente relacionada con la cruz. Y decía Samuel Pérez Millos, una iglesia que pierde de vista la cruz es una iglesia que muere. Pero un cristiano que pierde de vista la cruz es un cristiano arrogante. Y realmente somos así. Somos arrogantes porque anteponemos ante nosotros nuestras capacidades, nuestros esfuerzos, nuestras dedicaciones y nos olvidamos del Cristo de la cruz. Y nos olvidamos que si no hubiese habido una cruz, no hubiese habido un puente que nos acercara a Dios. Y nosotros no nos acercamos a Dios, Él se acercó a nosotros. Nosotros no podemos comunicarnos con Dios si Él no hubiese decidido comunicarse primero con nosotros. Orar, proseuche, es en el original. Es la combinación de dos palabras. La primera, pros, que significa cara a cara, da la idea de intimidad. Es la misma palabra que se utiliza en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, era pros Dios. Lo que está diciendo es el sentido de inmanencia, como se llama en teología, que Cristo es Dios. Le da un sentido de intimidad, de una intimidad profunda, de un cara a cara cercano. Proseuche, euche, es deseo, es anhelo, es voto, es compromiso. Precisamente la oración es una cercanía por un compromiso, por un voto. Y así como en ese momento admiraba, contemplaba y quería que comprendiera mi comunicación, llegó el día en que hubo ¿qué? Un compromiso. Hubo un compromiso. Y aun cuando lo saque de mi dedo, el compromiso sigue estando. Y el compromiso de Dios en tu comunicación con Él y que Él contigo, Él lo puso. Él puso el sello que no es un anillo, el sello que es el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿y qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero la impronta de Dios en tu corazón y en el mío clama con gemidos indecibles y Dios sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y sin embargo yo entro delante de su presencia con la lista de mis necesidades. ¿Cuánto hace que no contemplo al que me contempló? ¿Cuánto hace que no me quebranto diciéndole, Señor, no te comprendo? Pero no solo no te comprendo en las cosas que han pasado y suceden en mi vida, sino que no puedo comprender cómo puedo yo estar aquí. ¿Cuánto hace que no me acerco delante del trono de la gracia para establecer una comunicación sin palabras? Una comunicación cara a cara, una comunicación de compromiso, de voto renovado. ¿Cuánto hace que no oro a la manera de Dios? Él sabe de qué cosa tengo necesidad. ¿Por qué cosas estás clamando? ¿Por qué cosas estás clamando? Direcciones de qué índole en tu vida. Él sabe de qué cosas tenéis necesidad. 1 Corintios 15, 45, para avanzar. 1 Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Hablábamos recién de la necesidad de la cruz. Es que la primera oración fue hecha en absoluta inocencia, pero el hombre después desechó ese privilegio de comunicación directa con Dios.
Y el hombre dejó precisamente de qué, de contemplar, para pasar a contemplarse. Es interesante cuando el hombre peca. El hombre peca, quita de vista su mirada de Dios, ¿y dónde la pone? En sí mismo. Dice, y vieron que estaban desnudos. Y se ocupó en una provisión para con Dios. ¿Sí? No, para ellos. Y ahí comenzó a manifestarse las debilidades que tenemos los hombres. Y dice, ellos se vistieron, cubrieron su necesidad, pero ¿con qué lo hicieron? Con cosas perecederas. Tomaron hojas, cosieron hojas. ¿Cuánto le podía durar ese vestido? Hasta que la savia de las hojas se secara. Solo un poco de tiempo, nada más que eso. Y vino Dios y volvió a restablecer una manera de relacionarse. ¿Qué hizo el primer sacrificio? Le hizo túnicas de pieles. Comienza el hilo de sangre que culmina en la cruz para ser coronado de gloria allí en el libro de Apocalipsis. Le muestra el camino por medio del cual el hombre podía acercarse a Dios. Decía Martyn Lloyd-Jones, no sabemos todo lo que es descubrir que de algún modo tenemos menos que decirle a Dios cuando estamos solos, cuando estamos en la presencia de los demás. No debería ser así, pero lo es a menudo. Así que cuando dejamos la esfera de las actividades, de los tratos externos con otras personas y estamos a solas con Dios, es que realmente sabemos, si es que nos miramos y nos dejamos ver por Dios, dónde nos encontramos en el verdadero sentido espiritual. Salmo 139, volvemos al Salmo 139, verso 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El hombre desde el Génesis tuvo que identificar qué cosas rompen su vínculo de comunión con Dios y cuál es o qué es eso que rompe el vínculo de comunión con Dios. El pecado. El pecado. Eso rompe mi vínculo con Dios. Y cuando yo antepongo dentro de mis prioridades la no confesión de mis pecados, estoy interrumpiendo mi comunión con Dios. A veces nosotros los cristianos tenemos un tremendo error conceptual en lo que es una buena oración. Cuando esa oración contiene conceptos teológicos profundos y bien hilvanados, decimos, ¿cómo es esa oración? ¡Qué buena oración! ¡Qué profunda oración! Nosotros contemplamos y admiramos lo que oímos, sin embargo, la esencia de la oración es contemplar al Redentor, sabiendo que no comprendemos la razón de su redención y exponiéndonos ¿a qué? A comunicarnos. Nosotros con Él no, que Él se comunique con nosotros. Y de hecho lo hace y lo hará. ¿Recuerdan la promesa del Espíritu Santo? Vendrá el otro Consolador, el cual, ¿qué va a hacer? Los guiará al conocimiento de toda verdad, de escuchar a Dios, aprender de Dios. Pero no hay manera de hacerlo si nosotros no nos miramos y le clamamos a Dios que nos ayude a ver lo que nosotros no vemos. Examina mis caminos, enderézalos. Enséñame tú lo que yo no veo, decía Job. Si hice mal, no lo haré más. Yo no lo veo. No lo puedo ver, pero enséñamelo para no hacerlo mal.
¿Cuánto hace que no hacemos pacto con Dios? No, pero los pactos no son bíblicos. Esto es un pacto de David con Dios. Examíname. Yo te dejo que me examines, aunque no hace falta, pero yo me comprometo a que si tú me muestras, yo lo hago. ¿Qué decía Job? Hice pacto ¿con qué? Con mis ojos. Vamos al comienzo. Primera manifestación de la oración, contemplación. Hice pacto con mis ojos, ¿para qué? Para no cortar mi comunión contigo, para no pecar contra ti. Y es interesante porque termina el libro de Job diciendo, con todo esto, no pecó Job con sus ojos, dice. No pecó Job en su corazón. En su corazón. Con mis ojos hice pacto para no pecar contra ti. Y es difícil hacer pacto con los ojos. Cuando a veces tenemos un pacto tremendo con Satanás y quizás está en tu bolsillo o en tu cartera. Porque cuando Dios te está hablando, te vibra o te suena y te fijas. Porque puede ser un WhatsApp importante, ¿no? ¿Sí o no? Dios no manda WhatsApps. Dios no manda avisos por Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni nada de eso. Son cosas que Dios permite para nuestro bien, pero ¿con qué has hecho pacto? Con tus ojos. ¿Con qué se cierran tus ojos cada noche? Con lo mismo que se abre. No puedes decir que tienes el sentir de David, despierto y aún estás allí conmigo, puedo contemplarte, puedo verte, si cierras tus ojos con la tele, con el celular, con la compu, con cualquier otra cosa, que no sea con el Dios que te acuestas. Con el Dios que te acuestes, es con el Dios que te vas a levantar. 4 aspectos fundamentales de la oración. Cuando leemos que este postrer Adán nos es espíritu vivificante, no podemos olvidarnos de la epístola a los Hebreos, donde nos marca precisamente todo el obrar o todo el cumplimiento de la ley de los sacrificios levíticos hecha a través del Señor Jesucristo. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando de quién, de Jesús. ¿Qué es un ministerio? ¿O qué es ministrar? Son palabras que usamos mucho, ¿no? El ministro es un servidor. Eso significa, el ministro es un servidor. Cuánto mejor ministerio, cuánto mejor servicio es el suyo, por cuanto es mediador. Nosotros oramos por medio de Jesucristo. Él es el medio, el puente que nos acercó al Padre. Dice que este es mediador de un mejor pacto establecido sobre ¿qué? Sobre mejores promesas, cosas mejores. Es la esencia de la epístola a los Hebreos. Mejor pacto, mejor promesa, mejor sacerdote, mejor sacrificio. Todo mejor en beneficio de ¿qué? De nosotros. ¿Por qué? Porque en primer lugar Dios es el que promueve la comunicación. Dios promueve la comunicación, no la promueve el hombre. Es por eso que hemos hablado desde el Edén hasta la cruz. ¿Por qué? Porque Dios es el promotor de la comunicación, de la oración. Es esa la comunicación. Desde el Edén hasta la cruz, cuando el hombre le desechó, Él promueve la comunicación a través de lo que citábamos en las puertas del Edén, que fue un sacrificio. Después, ¿a través de qué? Capítulo 6 de Génesis, a través de un arca. Después, ¿a través de qué? A través del tabernáculo, por el pueblo escogido por Dios. Después de qué? ¿A través de qué? A través del templo. Y por último, promovió a través de qué? A través de la cruz. En los primeros tiempos o en los primeros momentos, Dios promovió la comunicación por vía de terceros. O sea, Él se comunicaba, pero había
terceros que tenían que interceder por los hombres para poder llegar a Dios. Sin embargo, a través de la cruz, la comunicación es directa y personal, cara a cara. ¿Con quién? Con sus hijos. Con sus hijos. Él es el gran promotor. Dios siempre estuvo en contacto con su creación, en cada dispensación, en cada tiempo. Su gracia se manifestó claramente en función de ¿qué? De esto que Dios promueve. Dios nunca quiso cortar la comunicación con el hombre. Sin embargo, el hombre desde el Edén cortó la comunicación con Dios. Segundo aspecto fundamental no solamente es que Dios promueve la comunicación desde el Edén hasta la cruz, sino que Dios permite la comunicación. Y ya no nos lleva desde el Edén hasta la cruz, sino que nos lleva desde la cruz, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Desde la cruz al trono de la gracia. Antes era por agentes externos, sacrificios, ahora es por un agente directo, sacrificio. Pero ya no sacrificio de cordero, sino el sacrificio de Cristo. Pero también nos hace tener presente que en esa contemplación hay solamente una cosa que yo debo comprender. Y que no es necesario que afecte el conocimiento o el intelecto, sino que afecte el corazón. ¿Por qué? Porque la diferencia con aquella primera oración de contemplación de Adán, de la criatura a su creación, de una comprensión de que no sé nada y de una comunicación visual, es que nosotros ahora tenemos lo que decía el apóstol Pablo. Por eso ruego a todos los hombres que en todo tiempo y en todo lugar hagan oraciones, rogativas. ¿De qué manera? Decía, levantando manos limpias. Ya no hay agente externo, Cristo se sacrificó por nosotros, pero sí debe haber un reconocimiento interno de nuestra propia conciencia. Levanten manos limpias, sin ira ni contienda. Cuando oramos a Dios, contemplamos a Dios, qué bueno, pero yo no puedo contemplar a Dios si no me contemplo primero a mí. Por lo tanto, la primera acción de mi oración, ¿cuál debe ser? Señor, te pido perdón. Te pido perdón. Pero no debe haber una petición de perdón sin ¿qué? Arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento, ¿qué debe haber? Un reconocimiento. Examíname tú, oh Dios. Conoce mi corazón, endereza mis caminos. Él promueve la oración. Él permite la comunicación, pero delante de la presencia de Dios no puede haber nada impuro. Es por eso que 1 Juan en el capítulo 1 nos habla de Cristo, ya no como el Cordero inmolado, sino Cristo como ¿quién? Como el que se pone a nuestro lado para ayudarnos. Eso significa en el original abogado. Cristo es nuestro abogado, el que se pone a mi lado para ayudarme. ¿A hacer qué? Lo que yo no puedo hacer. Por eso dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si hubierais pecado, tienes a alguien a tu lado para ayudarte. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es, ¿qué? Amplio en perdonar. No podemos entrar delante de la presencia de Dios con iras y contiendas. Esposos, Dios se ocupa de nosotros. Dice que no debemos ser ásperos con nuestras esposas, enojarnos con nuestras esposas. ¿Para qué dice? Muchos hemos arrancado esa página de la Biblia, ¿no? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Porque delante de la presencia de Dios, delante del trono de la gracia, no puede ingresar nadie que no tenga sus cuentas claras con Dios. Nosotros hemos convertido la oración en un ejercicio repetitivo,
condenamos el rezo, pero ¿saben por qué? Porque rezamos mejor que ellos. El rezo aplaca la conciencia, nuestro rezo también, porque nos hace sentir bien que a Dios le digo cómo me siento y las cosas que necesito. Pero lo dice bien claro Hebreos capítulo 10, acerquémonos pues confiadamente. Tomás me dice algo que suele pasar en casa. De repente, hola papito, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo te fue? Lo primero que le digo, no tengo plata. No tengo plata. A veces somos así con el Señor, ¿o no? De repente nos acercamos, hablamos con Él, le exponemos nuestro corazón y de repente nos pintó la gratitud, el amor, la entrega. Y después, ¿qué le decimos? ¿Cuándo llega ella? ¿Cuándo llega eso? ¿Cuándo se soluciona esto? Nos acercamos tristemente a Cristo por interés. Este Cristo que permite la comunicación vino a la tierra, vino a la cruz y se fue al trono. Hay mucho para compartir de eso, pero el tiempo ha pasado. Es interesante que lo tengamos presente. El Cristo que promueve la comunicación y la permite, vino del cielo a la tierra, de la tierra fue a la cruz y de la cruz fue al trono. Del trono a la tierra a la cruz, al trono. Ese es el camino que hizo Jesús para permitirnos a nosotros ingresar, Hebreos capítulo 4, por medio de ese camino nuevo y vivo, abierto por la sangre de Cristo, para que nos acerquemos confiadamente. Pero pasa algo también con Tomás, como nos ha pasado a todos. De acuerdo a cómo nos llaman, reaccionamos. O más común, ¿viste los perros? A mí me encantan los perros. Y veo un perro y lo voy a acariciar. Y muchas veces el perro, ¿qué hace? Agacha las orejas y agacha la cabeza. Y hay otros que vienen y se te ponen al lado, juegan. ¿Cuál es la diferencia? Al primero le pegan. Entonces ve una mano y se esconde. El segundo disfruta. Entonces se acerca. ¿Por qué? Porque está confiado. ¿Saben? Nosotros a veces nos alejamos de Dios por miedo. Es que cuando los hermanos hablan, me están acusando a mí. Menos mal que no me congrego acá. Y aún los que se congregan quizás no tienen ni la más pálida idea de las cosas que te han pasado durante la semana. Y entonces estamos como ese perro que lo golpean, ¿no? No quiere que lo golpeen. ¿Y sabéis que Dios al que ama, termina ahí? ¿Qué dice? Al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. No te escondas por miedo. Si sientes que viene un golpe de parte de Dios a tu vida, alégrate, porque Dios que te ve, aun cuando tú no lo contemplas a Él, se ha dignado corregir tu vida, corregir la mía. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de este privilegio que Él permite. Él lo promueve, pero Él también lo permite. En tercer lugar, Dios postula la comunicación. La oración no es un rito, sino es un reto. Bueno, pero no un reto, sino un reto como desafío. Es un reto como desafío la oración, no un rito. A veces la tomamos como un rito. Vamos a orar, vamos a cenar. Voy a cenar con la casa de alguna. Vamos a cenar. ¿Qué hacemos?
Dieta, me va a decir algún hermano por la duda que vaya a la casa de él. No, mentira. ¿Qué hacemos? Oramos por los alimentos. ¿Alguna vez se te ocurrió grabarte? No. A mí sí. A mí sí. Porque me retaron en mi casa y me dijeron, lo que vos decís es lo que no hay que hacer, es lo que vos haces. No, mentira, sí, mira. Y me hicieron escuchar. En realidad no me grabé yo, me grabaron mis hijos. Se enfrió la comida. Como decía, me hiciste acordar algo. Había un hermano en Mendoza que, excelente hermano, ¿no? Pero cuando oraba, realmente oraba, ¿no? Y estábamos en el cumpleaños de mi tía y dice, siempre hay de estos hermanos que tiran, que es una broma, pero entre broma y en serio, ¿no? Entonces dice, mi abuela dice, bueno, vamos a orar, y se escucha al fondo, pero que no ore Jaime, dice, porque ora largo y tengo hambre, dice. Es real, eso pasó. Pero volvemos, me olvidé ahora, ¿viste? Me hiciste perder. ¿En qué estábamos? Me grabaron lo que oraban. Repito. Es una costumbre, es un rito, es un ritual. Es un ritual. Hace memoria, escúchate. Ya vas a ver que más del 50% es un ritual. Si más del 50% es un ritual, estás rezando, no estás orando. Orar es contemplar. Orar es comprender. Orar es comunicarse. Que no nos gane el rito. La oración es un reto de Dios. ¿Para qué? Es un reto, es un desafío de Dios para que nosotros alcancemos lo que necesitamos. Leemos esa porción y ya vamos terminando. Capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, Hebreos 10, 19, teniendo libertad para entrar donde antes pocos podían entrar, solo uno, en lugar santísimo por la sangre de Cristo, lo que dice en Hebreos capítulo 4, verso 16, la que nos abrió el camino, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Capítulo 4 dice, nos abrió a través de su sangre. Capítulo 10 nos abrió a través de, ¿qué dice? Del velo. Cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba abajo. ¿Se abrió nuevamente la comunicación como en los tiempos de Adán? No. Mucho mejor, porque todo lo que Dios hace, lo hace nuevo y mejor que lo anterior. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Capítulo 4, unas páginas atrás, verso 16. Y aquí tenemos el último aspecto fundamental de la oración. Dios promueve la comunicación del Edén hasta la cruz. Dios permite la comunicación directa desde la cruz hasta el trono. Dios postula la comunicación nos quiere sacar de un rito y nos reta, nos desafía a que la disfrutemos. Y Dios premia la comunicación. Dios premia y nos lleva de la humillación a la exaltación. Acerquémonos pues confiadamente delante del trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibamos el premio de la comunicación. ¿Cuál es el premio de la oración, de la comunicación con Dios? Dice alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando Dios nos habla, y ahora sí, con esto cierro. Cuando Dios nos habla y nos muestra que hay un premio para la oración, siempre, o es inevitable porque somos seres emotivos, ¿sí? Que la emoción no embargue nuestro corazón. Y tenemos dos opciones de usar esa emoción. Ir de la emoción a la acción. ¿Y saben quién fue de la emoción a la acción? Judas. Judas se emocionó con su accionar. Judas se quebrantó con su accionar. Sintió pesar por su accionar, se arrepintió de su accionar y fue a la acción.
Y esa acción marcó cuáles eran las prioridades de su vida. Pero Pedro fue de la emoción a la oración. Pedro sintió lo mismo que Judas. El mismo dolor, el mismo pesar. Y lo que había hecho lo hacía sentirse el peor. Sin embargo, y la acción no fue la de la solución propia a través de sus principios, sino la solución fue a través de la oración. Fue y lloró amargamente. Fue y lloró amargamente. Se encontró con aquel que le contempló en el peor estado de su vida, negando a aquel a quien él había jurado, por quien aquel él había jurado dar su vida. Y eso le causó un gran pesar. Pero ¿fue a dónde? Fue a alcanzar gracia y recibió el oportuno socorro. Porque después de la oración viene la acción. Jesús oraba y después actuaba. No actuaba y después oraba. Él oraba y después actuaba. Ese debe ser también nuestro modelo. La oración es una relación de carácter vital, sin la cual nosotros no podemos disfrutar la vida que Él nos ha dado. ¿Él nos ha dado vida? Sí. ¿Y dónde está la abundancia? Está en Él. La plenitud de aquel, Colosenses, Pablo le escribió a la iglesia en Colosas, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que el Señor bendiga su palabra.